Hola, ¿qué tal? El tema que nos toca revisar el día de hoy es apego y primera infancia y para esto está con nosotros la maestra Nora Leticia Albores. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Hola José Miguel, muy bien, gracias. La maestra es psicóloga clínica y terapeuta familiar y cuenta con una experiencia de más de 25 años en la práctica privada. Y como mencionamos, el tema que nos toca hoy es apego y primera infancia. Maestra, cuéntenos un poco de la importancia de tal vez los fundamentos de la teoría del apego. Hablar de la teoría del apego es algo muy actual, aunque surge en los ochentas, quien la postula es John Bowlby, pero sigue muy vigente para quienes nos dedicamos a los procesos de terapia, al área clínica, en temas de infancia. Por eso la conexión entre esta teoría y los primeros años de vida del ser humano. La teoría postula que cuando un bebé nace, cuando el ser humano nace, necesita forzosamente del encuentro con sus primeros cuidadores, con sus padres, que es comúnmente, ¿verdad?, quienes nos crían. A veces no son los padres, a veces son los abuelos, a veces son los cuidadores primarios. Y este vínculo, que es el primero en la vida del hombre, de la persona humana, es básico para su desarrollo psíquico inmediato, posterior y a largo plazo. Hoy sabemos, ¿verdad? Las neurociencias nos permiten saber que el cerebro es en los primeros 3 años que se forma en el 80-85%. Y esta teoría no solo tiene bases cognitivas, psíquicas, sino también biológicas. Por lo tanto, es un soporte muy sólido para lo que ocurre en la vida del pequeño, del niño. Es así, esta teoría. Ok, excelente. ¿Y cómo se relaciona, cómo este tema se vincula con nuestra paternidad de una tal vez manera más puntual? Pocas veces, ¿verdad? Sabemos que desde esta biología, el niño, desde sus terminaciones nerviosas, necesita el contacto físico. Podemos cubrir, por ejemplo, como papás decimos, bueno, pues es que el niño está atendido, ¿no? Está alimentado, se le lleva al médico. Lo que pasaba, por ejemplo, después de las 2 guerras del siglo pasado, los niños huérfanos muchas veces morían, aunque estaban en sitios en donde las personas les atendían y precisamente cubrían estas necesidades, pero no se les cargaba, no se les miraba, no se les tocaba. Y si no se da esto, el niño empieza a morir psíquicamente, lo podríamos decir así. Por lo tanto, si yo tengo un hijo, si tenemos hijos y dejo de tener ese contacto, esa conexión, ese vínculo, el niño, digamos que sus pensamientos, lo que llamamos su yo, su psique, empieza a vivirlo de manera aislada, solos. En la historia de la humanidad ha habido, por ejemplo, casos aislados también, escasos, pero que han sido documentados de chiquitos que, por ejemplo, nacen y por alguna razón son abandonados en un bosque. Los niños salvajes, como se los son Es, conocidos, ¿no? exacto. Y sobreviven, crecen, y cuando alguien les encuentra y los integran a una familia en la sociedad, por ejemplo, no alcanzan el habla, su coeficiente intelectual no se desarrolla. Por lo tanto, si somos papás de chicos en esta etapa desde el nacimiento, de hecho desde el vientre materno, saber que tenemos que ser sensibles a sus necesidades, a la necesidad de un bebé. ¿Cómo conozco la necesidad de un bebé? A través, pues, del llanto, ¿verdad? Ya el habla se alcanza alrededor de los 2 años, pero si yo soy capaz de conocer qué es lo que pasa dentro de mí como padre, que esto tiene que ver con esta área reflexiva de la paternidad, empiezo a conectar con el mundo del niño. ¿Cómo me dice un bebé de 6 meses que tiene sueño o que tiene hambre? Si yo no tengo esa sensibilidad, no solo es para cargarlo, besarlo, estar con él, sino para conocer su mundo, qué necesita. Por eso es tan importante esta teoría. Es decir, no solamente ir, como bien usted lo decía, ¿no? Más allá de qué es lo que básicamente necesita nuestro hijo, ¿no? Nosotros como padres, pues al parecer está altamente vinculado con el desarrollo, pues, emocional, cognitivo, va más allá de nada más
que tenga, por decirlo así, nada más agua Exacto, o o comida alimento. o alimento. Exactamente. Hay un modelo muy interesante que es de competencias parentales. Me parece que son chilenos los autores. Esteban Gómez Mucio y Leila Contreras. Ellos, basados precisamente en teoría del apego y en otras teorías de las neurociencias, nos plantean 4 funciones parentales. Estas funciones, me lo recuerdo por ahorita lo que me decías, ¿no? Precisamente no solo el alimento, no solo el techo, aunque también es una función básica, ¿no? Claro. Las funciones protectoras llaman ellos. De techo, de precisamente cuidado, de ropa, de alimento, el que los chicos, niños, niñas, incluso adolescentes, por supuesto, se cubran sus derechos humanos, ¿no? Esta Convención de los Derechos Humanos de los 90, me parece, que hace visible todo eso. Hace, no sé, 200 años, la infancia, no era vista. Los niños eran como adultos en miniatura. El juego, por ejemplo, que hoy sabemos que es fundamental, no era considerado, algo importante, era algo minimizado. Entonces, con el avance de la ciencia, y no solo de las neurociencias, sino también las ciencias humanas, nos permiten saber, claro, las necesidades de los niños, en estas necesidades básicas sí, pero también otras necesidades que les permiten a lo largo de su desarrollo tener una salud psíquica, biológica, una salud integral. Ok, entonces de la mano de conectar precisamente tal vez a un nivel más emocional y ser más sensibles con nuestros hijos, sí. ¿Qué otras capacidades nosotros como padres podemos desarrollar pues en los primeros años de vida de nuestros hijos para pues formarlos psicológicamente de una manera más sana, de una manera más apta? Claro. Y bueno, hablábamos de estas capacidades protectoras, pero también, por ejemplo, están las vinculares. Y es esto. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos son pequeños y se portan bien, entre comillas, ¿no? O sea, a lo mejor por temperamento, recordemos que el temperamento es lo que el niño o lo que el ser humano ya trae, como ya decide, desde lo genético, lo biológico, y tal vez es un niño más tranquilo, menos demandante, es más sencillo. Pero aún con estos niños, en momentos ríspidos, en momentos donde tocan emociones de crisis, que están de malas, que están enfermos y no tienen a veces toda la parte verbal para hacerlo, para transmitirlo a los papás, en esos momentos es cuando nosotros como adultos y como papás necesitamos estar pendientes de nosotros, regularnos nosotros para acompañar esta vida psíquica del niño. Desde cuando hay estos momentos de malestar, momentos de juego que sean atractivos para él. Hoy tú sabes, ¿no?, que las pantallas nos invaden y entonces vemos niños muy pequeñitos que lo que hacemos para que esté en el restaurante tranquilo, pues le doy el teléfono. Porque efectivamente así no molesta, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Así te libras como precisamente de la crianza, ¿no? De lo que te toca como padre tal vez, ¿no? Claro, Teresa Doring dice, el ver cómo un chico crece, cómo un niño crece es totalizante. Y es así, ¿no? Acompañar la vida de un ser humano, pero tiene sus retos. Entonces, si soy papá, si soy mamá, sé, o tendría que saber, ¿verdad? Porque hoy hay muchas maneras de formarnos, disciplina positiva, crianza respetuosa, ya hay muchos modelos bien interesantes. Entonces, si estoy en un restaurante y tengo un niño de 3 o de 4, que lo tengo que tener 2 horas sentado, no va con su etapa de desarrollo, que es otra competencia, ¿no? La reflexiva. ¿Qué pasa o qué necesita con un niño a los 6 meses, al año? No solo qué le tengo que dar de comer, lo tengo que llevar al médico, sino qué está pasando en su mundo emocional, en su mundo afectivo. Por lo tanto, estábamos con esta parte, ¿no?, de ser o propiciar espacios de juego atractivos para ellos y tener precisamente la capacidad para conectar con lo que está ocurriendo con él y ser amable, ser respetuoso, ser tranquilo en el momento que voy a poner disciplina, porque hoy también se dice mucho, es que hoy los papás les dejan hacer lo que quieren. Nos hemos ido del péndulo, ¿no?, de la rigidez, el cómo nos crearon a nosotros en mis generaciones y atrás, en donde obedecíamos por miedo, en donde nos imponían, y ahora es toda libertad. El niño puede, no, a ver, el niño necesita estructura.
que son otras de las competencias, las normativas. La familia le da esta estructura, qué hacer, qué no hacer, pero es una estructura emanada desde la personalidad también de los padres y del niño. ¿Cómo es la personalidad de mi hijo? ¿En qué etapa de desarrollo? Entonces voy a marcar límites que son diferentes a las reglas, ¿no? Que ya será razón de otro tema, pero voy dando la contención necesaria para que el niño pueda adaptarse a la sociedad en la que estamos. Ok, entonces es pues bastante necesario como entender las necesidades de nuestros hijos también de la mano de, pues desde su temperamento, ¿no? Y también digo, se va formando la personalidad a lo largo del desarrollo, pero pues entender que aunque tengamos tal vez 2 hijos, 3 hijos, pues al final todos somos diferentes, ¿no? Y entonces por lo tanto nuestros hijos, cada uno va a ser diferente. Apenas escuchaba esto que me dices, José Miguel, es bien interesante. Escuchaba como cada hijo es un misterio. Cada persona es un misterio porque somos únicos. Y entonces tengo que estar dispuesta como mamá o como papá a descubrir ese misterio, a acompañar a ese pequeño a lo largo de su desarrollo. Claro, también con nuestros temores, ¿no? Y con el peso de la responsabilidad de lo tengo que educar y lo tengo que corregir, sí, pero también es un ser único, que voy, como dices tú, el temperamento que traemos, que con el medio se va formando el carácter, la personalidad, pero lo decía también hace un momentito, si yo no estoy tan presente, tan consciente, lo dice la teoría del apego, desde cómo fue mi crianza. No es que yo tuve una crianza terrible, ¿no? Hubo negligencia, abandono, violencia, sí, pero afortunadamente hay plasticidad cerebral, hay espacios en donde podemos ir reacomodando esa historia compleja, porque claro que va a impactar en cómo voy a ser mamá. No hay papás perfectos, ¿no? También eso, muchas mamás me dicen, es que yo me doy cuenta que me equivoco. Claro que sí, nos vamos a equivocar, pero integramos nuestra historia y con mayor conciencia voy sabiendo quién soy yo para acompañar a estos hijos nuestros, estos hijos míos, porque también siempre digo, no son solo mis hijos, son hijos de la humanidad y tenemos la responsabilidad todos de saber cómo estoy yo, cómo voy yo y cómo voy yo autorregulándome. Y hoy se habla mucho, ¿no?, de la frustración, de los tolerancias. No, el niño no tiene tolerancia a la frustración, ajá, pero ¿y la mamá, el papá? Cuando el niño está en el berrinche, ¿qué hago yo? Reviso cómo estoy para poder dar esa contención de la que hablamos hace un momento. Porque también efectivamente mucho del aprendizaje es desde la crianza y desde que somos pequeños, pues también desde lo empírico, ¿no? Desde lo que observamos en nuestros cuidadores. Y es donde pues también hay que tener cuidado y pues también el entender que el origen tal vez del comportamiento de mi hijo pues es mucho de mí. Por supuesto, por supuesto. Nuestros hijos nos escanean, nos han conocido desde el vientre materno, nos observan, somos modelos para ellos. Y lo decías ahorita, ¿no? Ven a sus padres, nos ven como adultos y entonces, también lo dice la teoría del apego, es de doble vía la relación, ¿no? Como yo sé que tú juegas tenis y como, ¿no?, va la devolución, va la pelota, regresa, las relaciones así son, porque también la teoría del apego ha seguido evolucionando y después cómo es el tipo de apego con la pareja, con los hijos, con el colaborador. Es de doble vía. ¿Qué despierta el hijo en mí? ¿Qué despierto yo en mi hijo? El gesto, recordemos el lenguaje no verbal. Entonces es bien complejo, por eso la importancia de formarnos. Todavía se escucha mucho. No hay escuela para padres. No, sí hay. Ya hay muchos recursos a los que podemos recurrir, buscar, formarnos. En esta semana, a una de las familias que atendí, sugerí un par de libros hace como un mes o mes y medio y dice la mamá, voltea a ver a la abuela porque solo son la mamá y la abuela, y dice, bueno, pero tú ya lo leíste, ¿no? Y la abuela dice, lo que lo tienes que leer eres tú y no has leído nada. Un poco bromeábamos, pero igual que toda relación se tiene que aprender, se tiene que crecer, se tiene que invertir en ella para que mejore, para que crezca. Muchas gracias por tus aportaciones. Con mucho gusto, estamos atentos a lo que quienes nos escuchan tengan inquietudes, dudas. Claro que sí, la invitación es a que busquen ayuda, a que busquen apoyo. La paternidad es bella, es hermosa, pero es compleja y siempre hay recursos. Gracias por la invitación. Gracias, maestra.